Un saludo especial para todos. Nuevamente, su servidor les saluda y le dice en Cristo Jesús un abrazo muy especial. Quiero decirles que para mí es un privilegio poder acercarme a ustedes por medio de la pantalla pequeña, o sea, la pantalla grande, dependiendo cómo usted vaya a ver este video. Quiero decirles gracias a cada uno de ustedes por llevar el mensaje, porque no solamente yo he enseñado, sino que también ustedes compartiendo los videos que hemos tenido anteriormente, ha llegado el mensaje. Y algunos de ustedes me han confesado que les está sirviendo en sus vidas espirituales. Es de satisfacción para mí el poder escuchar esos testimonios. ¿Por qué? Porque primeramente la palabra de Dios a mí me satisface en mi corazón y en mi mente, pero me siento muy agradecido con Dios porque a ustedes también les satisface. Vamos a continuar nuestros estudios bíblicos y ahora vamos a aprender acerca del origen de la iglesia cristiana. Nos hemos preguntado en muchas ocasiones, yo pertenezco a esta iglesia, pero no sé si esta es la iglesia verdadera. Entonces vamos a aprender a través de la Biblia cómo se originó la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos denominaciones sin fin y todos decimos ser cristianos. Pero veamos a la luz de la Biblia, ¿cómo es que la Biblia nos llama cristianos? Vamos a tomar como base un versículo que se encuentra en el libro de Hechos. Pero antes de comenzar y abrir la palabra de Dios, me gustaría que allí donde está, cierre sus ojos y tengamos una oración juntos. Querido Padre, te doy gracias en esta hora por esta bonita oportunidad de compartir con mis amigos y hermanos, con familiares acerca de tu palabra. Bendice mi corazón. Gracias por sustentar mis pensamientos y sustentar mi vida. Porque ahora que me siento sustento con tu palabra, ahora quiero compartir esta palabra contigo. Fortalece nuestras vidas y nuestros corazones y permite que tu Espíritu Santo nos hable. No permita que nuestro corazón se endurezca como una piedra. Al contrario, como una carne, pueda ella aceptar las palabras tuyas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía, vamos a iniciar en nuestra escritura clave, y esa se encuentra en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Usted allí en su teléfono o en su Biblia, ábrala y juntos vamos a leer. Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra: después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Pudo usted notar en qué momento se le llama a los cristianos por primera vez cristianos? Dice que en un lugar llamado Antioquía. La razón por la que a ellos se les llamó cristiano es porque ellos, donde quiera que iban, no predicaban acerca de ellos mismos. Ellos no predicaban, yo soy el apóstol San Pablo, yo soy el apóstol Pedro, yo soy Felipe. Ellos predicaban acerca del Mesías que había venido a traer buenas de salvación a su Hijo, a las naciones en este mundo. Entonces es en Antioquía donde se les llama cristianos. ¿Y por qué se les llama cristianos? Porque predican acerca de Cristo, que significa el Mesías. Entonces, en primer lugar, si usted se va a llamar cristiano, identifíquese con Jesús, con Jesucristo. Si su iglesia o si usted personalmente no se identifica con Cristo Jesús, entonces no puede llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la definición de cristiano o cristianismo, es la religión basada en la vida y en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Vaya al diccionario si quiere y busque la definición de cristianismo. Religión basada en la vida y la enseñanza de Cristo Jesús. Entonces aquí está la clave. Si usted quiere ser un buen cristiano, no vea a su hermano, no vea a su familiar, no vea a su pastor. Claro, ellos son ejemplos grandes para nosotros, pero no se base en personas para decir que usted es un cristiano. Tengo compañeros que ellos pelean aún entre sí y dicen, no, es que la religión a la que tú vas no creo que se llamen, que no creo que sean cristianos. No peleemos entre nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice
de que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es contra potestades, contra huestes angelicales, ángeles caídos, que ellos están en contra del reinado de Dios. Entonces, cuando usted vaya a una iglesia, por favor, si usted se va a autodenominar cristiano, vea su vida reflejada en Cristo Jesús. Y eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque aún en el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 15, ahí nos habla claramente que Jesucristo, Él sabe claramente nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando vino a esta tierra, tomó la forma de hombre y Él fue tentado en todo tipo de tentación. Él fue tentado, cualquiera de nosotros, cualquier tentación que nosotros tengamos en esta tierra, Jesús la padeció. Mas sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Dice que fue tentado en todo, pero que nunca cometió pecado. Y ese es el ejemplo. Primeramente, si tú quieres ser un cristiano exitoso, no veas a las personas. ¿Por qué? Porque las personas cometemos errores. Porque las personas caemos en las tentaciones en muchas ocasiones. Y tú lo dirás, sí, es cierto, caemos en las tentaciones, pero sí también podemos soportar las tentaciones. Y podemos soportarlas, ¿por qué? Porque Jesucristo nos dio un claro ejemplo de cómo se puede vivir el cristianismo. Entonces, si te vas a autodenominar cristiano, lo primero que debes de hacer es fijar tu mirada ¿en quién? ¿En mí? No. ¿En tu papá? No. ¿En tu pastor? No. Fija tu mirada en las enseñanzas y en la vida de Cristo Jesús. ¿Y dónde encuentras las enseñanzas y la vida de Cristo Jesús? Las encuentras en la Biblia. Por eso anteriormente yo siempre les insistía a ustedes, escudriñen las Escrituras. Escudriñenlas porque ellas hablan, ellas tienen la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Claramente nos habla el tipo de vida que Él trajo. Y Él dice claramente que Él vino a compartir el Evangelio eterno. ¿Y quién es el Evangelio eterno? Sino Cristo Jesús. La iglesia de Jesús en el Antiguo Testamento. Para darnos una introducción y llegar a nuestro enfoque principal. Orígenes de la iglesia cristiana. Primeramente tenemos que ir un poquito atrás y darnos cuenta si en esos tiempos había iglesia o no lo había. Claro que sí. Había un grupo que se autodenominaba los hijos de Dios. Y eso ocurrió en los tiempos de Abraham. Abraham fue llamado de una vida cotidiana de idólatras, fue llamado para ser apartado en santidad. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ¿no es eso lo que pasa? Tú no vienes porque eres una persona correcta en la vida. Tú no vienes porque no cometes errores. Vienes a Jesús y te conviertes al cristianismo porque necesitas cambiar, tener un estilo de vida diferente. Las cosas malas que ahora las practico, con la ayuda de Dios, ahora ya no las practico. El problema es ese, que nosotros no venimos al cristianismo o no nos convertimos a Cristo Jesús porque tememos a que nuestros amigos se burlen de nosotros. A que cuando yo cometa un error estando dentro de la iglesia, el mundo se va a reír de mí. Quiero decirte esto. En la vida cristiana se cometen errores. Pero quiero decirte a ti que estás perseverando, no te des por vencido. Levántate. Levántate porque el reino de los cielos es para los valientes. No para los que se quedan tirados cuando cometen algún error, sino que los que se levantan y siguen de la mano con Cristo Jesús. Entonces, Abraham, él fue llamado de ese pueblo donde había tanta idolatría para ser un pueblo santo. Y se le dio la promesa de que de él vendría una nación grande. Nació su hijo Isaac, luego de Isaac nació Jacob. Y de Jacob nacieron las 12 tribus. Recuérdese que a Jacob se le cambió el nombre. Después de llamarse Jacob, ahora Dios le dice, te llamarás Israel. ¿Y por qué le llamó Israel? Porque iba a ser el príncipe de las naciones. ¿Y por qué príncipe? Porque el rey es Cristo Jesús. Entonces de allí nació Israel, lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios, los sacerdotes de Dios.
el principado de Dios. Entonces Dios le dio esa promesa a Israel. Lastimosamente Israel cayó tanto en la idolatría que Dios tuvo que traer calamidades a la vida de ellos. Pero mira lo que se encuentra registrado en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Después de que Moisés, instrumento de Dios, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, mira las palabras que le dice. Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he levantado a ustedes sobre las alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Ves? Aquí Dios está estableciendo a Israel como un pueblo para él. ¿Y por qué? Porque ellos se iban a diferenciar de las otras naciones. ¿Y por qué se iban a diferenciar? Porque las demás naciones estaban perdidas en la idolatría. Entonces Israel iba a ser la luz que iba a brillar a todas las naciones en las que habían oscuridades. Y eso es lo que Dios manda a los cristianos hoy en día. ¿Sabes que es triste saber que la gente hoy se pelea y dice: no, es que la iglesia verdadera es la mía? Y entramos en conflicto. Y eso es lo que le gusta a Satanás. Yo creo fielmente, aunque yo profeso una religión, yo creo fielmente que no solo mi religión va a ser salva. Yo no predico eso. Yo no enseño de que solo mi religión va a ser salva. Yo creo que Dios tiene un Israel espiritual en todo el mundo. Y van a haber católicos, van a haber mormones, van a haber testigos de Jehová, van a haber judíos, van a haber musulmanes y de todo tipo de religión que tenemos hoy en día. Que de cada una de esas iglesias, al final Dios va a unificarlos, y ese va a ser el remanente que Dios estuvo cuidando y llevará al reino de los cielos. Entonces no te aferres y no digas: no, es que si yo no voy a la iglesia bautista, no me voy a salvar. No, es que si yo no voy a los pentecostales, no me voy a salvar. No, porque los pentecostales ahí tienen la fuerza del Espíritu Santo. Hermano, tú vas a ser salvo únicamente si te basas en las enseñanzas y en la vida de Cristo Jesús. Esa es la clave y nada más. Entonces, es importante reconocer también, no solo porque todas las iglesias nos predican acerca de Cristo Jesús, significa que todas están correctas. Si tú quieres saber si como cristiano a la iglesia que estás perteneciendo ahorita, estás yendo por el camino correcto, escudriña las Escrituras. Y si hay algo que a ti no te parece que se está dando en la iglesia, pues habla con tus líderes o habla con Dios sobre todas las cosas y dile: Dios, te pido por favor que me enseñes el camino correcto que yo debo de seguir. Entonces ahí tenemos a Israel. Israel fue la nación que Dios escogió. ¿Para qué? Para que éstas dieran testimonio a las demás naciones, que como una luz pequeña llegaran a convertirse en una luz grandísima. ¿Para qué? Para que alumbraran las oscuridades de las naciones que estaban perdidas en la idolatría. Entonces, si tú te consideras un cristiano hoy en día, esa es tu tarea. Quisiera compartir contigo una declaración en un libro muy lindo que a mí me gusta leer. Este libro se llama Los Hechos de los Apóstoles y dice algo muy interesante. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Para qué fue establecida la iglesia? Para la salvación de los hombres. Tristemente hoy en día, y te voy a decir esto, un par de días atrás estuve hablando con una compañera de trabajo y ella me decía que visitó una iglesia y que ya no le gustó asistir porque le señalaban sus pecados.
le señalaban los errores de ella y en público. Muchos pastores, y ojo, si tú eres un pastor, si tú eres una persona que enseña, si tú eres un predicador de la palabra, por favor, no cometas el error de señalar los pecados de la membresía o de los amigos que están caminando o quieren empezar a caminar en la vida de Dios. No cometas ese error tan grande, porque la iglesia es el medio señalado por Dios. ¿Para qué? Para la salvación de los hombres, no para la condenación de los hombres. ¿Sí? Somos un grupo de personas que lleva luz y que no lleva tinieblas. Y te lo voy a decir por qué debes de tener mucho cuidado. Porque señalando los pecados de otras personas, tú no podrías estar señalando tus pecados y te podrías estar condenando. Así que, ojo, mucho cuidado de la forma que tú te consideras como cristiano. Y si eres uno de esos que te encanta señalar a tus amigos el pecado o el error de tus amigos, pídele a Dios de corazón que te cambie esa actitud, porque Jesús no vino aquí a criticar a los seres humanos. Jesús no vino a señalar el pecado tuyo o el pecado mío. Él vino a darme esperanza para que yo alcance la salvación. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio eterno a todo el mundo. Fue organizada para servir. Si tú te consideras un cristiano, tu mentalidad debe de ser no que vas a ser servido, sino que desde el momento que te conviertes al cristianismo vas a ser una persona que está apta para servir a las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, Él nos dio el ejemplo. Él no vino a ser servido. Él vino a servir a las naciones. Él vino a servir al pueblo, al mundo. ¿Y qué más nos enseña? Y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo, el Evangelio eterno a todo el mundo. Eso es lo que dice en el capítulo 28 de San Mateo. Por lo tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Y esa es una tarea que Jesucristo te dejó a ti y a mí. Es una de las razones por las que ahora yo estoy aquí frente a ustedes, enseñando la palabra de Dios, porque es un legado y no importa si tú sabes leer, no sabes leer, si eres diestro en la lectura o no lo eres, no importa, a todos Dios nos va a capacitar para compartir el Evangelio eterno, las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Sigue diciendo, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Desde el principio, por eso yo estoy tomando desde el principio, allá cuando Israel fue tomado o fue elegido como una nación para predicar el Evangelio. Y si tú te vas mucho más atrás, aún desde Adán y Eva, ellos también fueron elegidos para compartir las buenas nuevas de salvación. Porque Jesucristo no está siendo predicado desde el tiempo de Israel. Jesucristo se está predicando aún después de la caída de Adán y Eva en pecado. Desde ese momento ya se estaba predicando acerca del Mesías. ¿O no es cierto que Jesucristo, al ver que el hombre pecó y estaba desnudo, sacrificó un animal y con las pieles del animal cubrió la desnudez de Adán y Eva? Pero ese corderito significaba que Cristo Jesús vendría y iba a morir por cada uno de nosotros. Entonces, el plan de salvación está aún desde el principio de Adán y Eva. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar la gloria de Cristo Jesús. ¿El qué debemos de revelar? La gloria de Cristo Jesús. No, pero a veces nos paramos enfrente y creemos que somos unos grandes eruditos y creemos que somos tan gloriosos y exaltamos nuestro pecho, lo sacamos a manera de que la gente se dé cuenta qué grande predicador, qué grande maestro soy yo de la palabra de Dios. Cuando tú te paras o cuando tú presentas a Cristo Jesús, es lo que debes de hacer, presentarlo a Él y no a ti. Tú te debes de esconder. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, dile a Jesús, quiero que tú estés delante de mí y que tú aconsejes a tu pueblo. Quita mis palabras. Entonces,
He ahí el por qué decimos que ser cristiano o ser parte del cristianismo es una religión basada en la vida y en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Termino leyendo esta declaración, como dije, que se encuentra en el libro de los Hechos. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y el pleno del amor de Dios. Entonces, en la iglesia se debe de encontrar bendiciones y no maldiciones. Es lo que nos está diciendo el autor de este libro. Que nosotros, cuando la gente venga a tu iglesia, ellos deben de ver las bendiciones de Dios en esa iglesia. Y nosotros compartir esas bendiciones de Dios. Tema que continuaremos hablando acerca de él mucho más adelante. Entonces, de allí viene el término de que como iglesia hoy en día, si lo traemos a los tiempos de Israel, fueron llamados para ser un pueblo escogido que llevaría las buenas nuevas a los pueblos que estaban en la oscuridad. Y es lo mismo que hoy pasa con nosotros. Cuando tú vas a la iglesia, vas con la idea de que quiero llevar a mi familia, quiero predicar este evangelio, y donde hay tinieblas, yo quiero ser una luz. Y ese debe ser tu objetivo. Porque ¿quién es la luz mayor? Es Cristo Jesús. Pero cuando Cristo Jesús alumbra tu vida, te conviertes en una luz menor. Y esta luz menor se encarga de compartir más luz con las demás personas. Entonces, llegamos del pueblo de Israel, y de hecho, vamos a abrir un pasaje más. Ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Deuteronomio, capítulo 14, vamos a leer el versículo 2. Vamos a ver lo que nos dice, hablando acerca de la promesa de Israel. Deuteronomio, capítulo 14 y el versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Para qué nos ha escogido Dios? Para que seamos un pueblo único. Pero eso no se refiere, cuando dice que debes de ser un pueblo único, que debemos de ser personas que no van a compartir. Al contrario, por ser un pueblo único, diferente, que adora a un Dios diferente a lo que hay en el mundo, debemos, por ser un pueblo único, debemos de compartir lo que Dios nos manda. Cuando dice pueblo único significa porque es un pueblo que me adora a mí y me adora de corazón. Una escritura más en el libro de Isaías. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías. Versículo, vamos a ver, déjame ver. Isaías capítulo, déjame ver un poquito por acá. Isaías 42 del 6 al 7. Isaías 42 del 6 al 7. Vamos a dar cuenta por qué razón el pueblo de Israel fue llamado. Dice la Biblia: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de las cárceles a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. ¿Para qué dice que Dios que hemos sido llamados? Para sacar a los presos de las cárceles. Pero ¿será que tenemos que ir allá a los penales? ¿Tenemos que ir a estos lugares a sacarlos? No. Cuando la Biblia habla acerca de esto, significa que nosotros, cuando no estamos con Cristo, estamos prisioneros del pecado. Y tenemos que llevar este mensaje para abrir las cárceles en las que se encuentran las personas hoy en día. Y de esa forma estamos sacando para sanar las enfermedades. ¿Cuál es la enfermedad número 1 que Cristo quiere sanar en nuestras vidas?
la enfermedad del pecado, la que se encuentra en el corazón y en nuestras mentes. Esa es el primer enfermedad que Él quiere, porque si tú eres sano de tu pecado, si tú buscas a Dios para esa sanidad espiritual, tú verás cómo las bendiciones de Dios se multiplican en tu vida. Entonces, hemos comprendido que en el Antiguo Testamento Israel fue llamado a ser luz para todas las naciones. Cuando Cristo Jesús, y ahora vamos aquí, yo creo que con esto vamos a ir finalizando. Pero cuando Cristo Jesús vino a la tierra, ¿cuál fue el objetivo de Él? Al decir que Él venía, o cuál fue el objetivo de Él al establecer su iglesia. El pueblo elegido, cuando Jesús vino a esta tierra, Israel, aquel pueblo, no lo reconocieron como el Mesías. Y es triste saber eso, porque a ellos los profetas les hablaron y le dijeron, el Mesías Jesucristo vendrá y Él os libertará de sus prisiones. Pero hubo una mala interpretación. El pueblo de Israel, aquella nación santa a la que Él había escogido, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, no lo reconocieron fácilmente. Capítulo 1 de San Juan. Y nos daremos cuenta de lo que dice en el capítulo 1 de San Juan. Jesucristo establece su pueblo Israel, pero la ironía más grande, cuando Él se encarnó y vino a esta tierra, no le reconocieron como el Mesías. Dice en el versículo 13, vamos a leer del versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de Jesús, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Es antes de mí porque era primero que yo. Y en el versículo 9, la luz de la verdad que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¡Wow! Dios establece a Israel, pero cuando viene aquí no le reconocen como el Mesías que debía de ser. Entonces hoy en día también pasa lo mismo. Estamos diciendo que somos cristianos, pero como no experimentamos o no basamos nuestra vida en lo que las Escrituras nos dice, podríamos estar como el pueblo de Israel, que creemos que somos elegidos, pero estamos ciegos al mismo tiempo. No creemos de ese mensaje tan maravilloso. Jesús establece a sus discípulos, Mateo, Juan, Felipe, Judas, incluso Judas Iscariote. Él establece su ministerio. Y de allí, Jesucristo no necesitó de grandes iglesias. Él no se fue a la iglesia más grande para decir, de aquí voy a establecer mi iglesia. Jesucristo comenzó su ministerio por su propia cuenta. Aún era muy joven cuando Él estableció su iglesia. Y empezó, dice la Biblia, que empezó a predicar la palabra de Dios, la palabra de su Padre, lo que le fue encomendado. Y en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice algo muy importante. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Desde la edad, después de que Él fue bautizado, comenzó su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se fue a la iglesia y pidió por los grandes líderes de la iglesia? No, comenzó Él solo. Humildemente comenzó de esa forma. Pero luego estableció a sus discípulos. A los 12 discípulos. Y luego a los discípulos les dio la misma orden. Vayan por las regiones y lleven y díganles que el reino de los cielos se ha acercado
a ellos. En otras palabras, el Mesías que hemos estado esperando llegó a esta tierra. Ese tendría que ser el mensaje. Ahora, ¿sabías que hay denominaciones que no creen que Jesucristo existe? Por ejemplo, los judíos, muchos de ellos, hay judíos cristianos, pero hay judíos radicales que todavía no creen que el Mesías ya vino a esta tierra. Ellos todavía están esperando por el Mesías. Bendito sea Dios, porque tú y yo comprendemos que el Mesías ya vino a esta tierra. Entonces, Jesucristo establece su ministerio y es ahí donde se da el origen a la iglesia cristiana. Ya vimos que en el capítulo de Hechos, versículo 11, se le llama por primera vez la iglesia de Cristo. O se le llama cristianos. ¿Por qué? Porque su predicación está basada en Cristo Jesús. ¿Sí? Hoy en día tenemos cientos de denominaciones, pero no todas basan sus enseñanzas en la prédica de la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres comenzar un ministerio en tu vida, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Si mi ministerio está siendo fundado en Cristo Jesús. Si yo estoy permitiendo de que el llamado que Jesús me está dando lo atienda. ¿Y cuál tiene que ser el mensaje? Arrepentíos de vuestros pecados. El reino de los cielos está en esta tierra. Y al igual que las instrucciones que le dio a los discípulos, son las instrucciones que nos da hoy en día. En el siguiente tema que vamos a enseñar, va a hablar acerca del ministerio de los apóstoles como cristianos, qué es lo que hicieron y cómo Dios los utilizó. Y vamos a aprender cómo Dios puede utilizarnos a nosotros como los grandes apóstoles. ¿No acaso tú quisieras predicar y que 5,000 personas se convirtieran en ese momento? Yo quisiera que así sucediera. Yo quisiera que Dios, al igual que el apóstol San Pedro, me diera ese poder de un mensaje, 5,000 personas, 3,000 personas se convirtieran. ¿Y es el mismo Cristo de esos tiempos el que tenemos hoy? Claro que sí. No han cambiado las cosas. Él es el mismo. Nos hace falta más devoción y más acercamiento al Dios Todopoderoso. Y en vez de estar peleando en nuestras iglesias, en vez de estar criticándonos los unos con los otros, bueno sería que escudriñemos nuestro ministerio como cristianos. Y como cristianos debemos decir, mi religión se basa en la vida y en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Este tema va a continuar. Ahorita dimos la introducción de cómo Dios estableció su ministerio y cómo la iglesia cristiana surgió y en qué momento se le llamó cristianos por primera vez. En el próximo hablaremos un poco más acerca del cristianismo, lo que tú y yo anhelamos hacer. Que Dios nos bendiga y nos ampare y nos dé la iluminación para creer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Tengamos una... Dios eterno, te doy las gracias porque un día tú estableciste tu ministerio y porque un día llamaste a Israel a ser un pueblo santo. Y como pueblo santo muchos respondieron al llamado, pero muchos lo desecharon también. Y Dios, tú dijiste claramente que el evangelio consistía en ir y predicar a todas las naciones. ¿Y qué hemos de predicar? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Quiero identificarme en el grupo de los cristianos. ¿Y cómo lo haré? Practicando la vida y las enseñanzas de Cristo Jesús. Que ese sea nuestro deseo y bendice que este mensaje llegue a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.